Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a hablar sobre los cuidados que le doy a mi Ficus lyrata. Así que si queréis que el vuestro luzca así de bonito, vamos con el vídeo. Bienvenidos a MoiPlants, soy Moisés. En este vídeo os voy a contar exactamente cómo cuido, qué temperatura le doy, qué humedad, el tipo de fertilizante, los trasplantes, cada cuánto, todo lo que tiene que ver con este Ficus lyrata. Os voy a enseñar cómo lo cuido yo, que va a ser muy diferente a lo mejor los cuidados recomendables para él, ya que está en una casa y tiene una iluminación, tiene una humedad y tiene una temperatura que no se pueden controlar en cierta medida. Así que, bueno, vamos allá. Os voy a contar un poquito. Tengo dos, ¿vale? Hablaré de los dos que tengo, porque los dos han estado en circunstancias distintas, no tanto en cuanto a temperatura, agua y cuidados, sino que uno lo compré pequeñito y el otro lo compré más grande. Entonces, este es el que compré pequeñito, que hace ya más o menos unos entre 5 y 7 años. No recuerdo bien que lo tengo. Cuando yo que lo compré pequeñito, no es muy pequeñito, aunque podría haber sido, sino que lo compré ya que era una cosita así, ¿vale? Eran dos varas, eran dos ficus en una misma maceta. Entonces, esto es clave, ¿vale? Muchos de vosotros, tanto por Instagram como por YouTube, me habéis mostrado vuestras inquietudes porque a muchos de vosotros lo que os pasa con esta planta es que o bien se os muere, o bien pierde hojas, o le salen manchas a las hojas, o no crece, está estancado, ¿vale? Me habéis enviado muchas dudas vuestras y muchas preocupaciones respecto a esta planta y respecto a estas cosas que les pasa. Entonces, esta planta, ¿vale? Ya os digo, siempre ha estado perfecta, ¿vale? Tiene alguna cosita, pero bueno, luego os contaré por qué, pero siempre ha estado bien, nunca le ha pasado nada, ¿vale? Entonces, yo os doy mis consejos. El primero, yo lo compré pequeñito, ¿vale? Os aconsejo que si queréis un ficus, da igual si es un Ficus lyrata, si es un Ficus elástica, bueno, cualquier ficus de este tipo, ¿vale? El primer consejo que os doy es que lo compréis pequeño, ¿vale? También los venden muy grandes, con troncos gordos, y no os lo aconsejo mucho. Luego también os contaré por qué, pero bueno, en un principio, el hecho de que lo compréis pequeño, vais a garantizar que se puede adaptar mucho más fácilmente, ¿vale? Siempre una planta joven se va a adaptar mejor a una circunstancia que a lo mejor no es muy favorable a ella que una planta más vieja, ¿vale? Como dicen en el dicho, a perro viejo no le enseñas trucos nuevos, ¿vale? Pues esto viene a ser un poco así. Los viejos son más complicados. No pasa esto con todas las plantas, ¿vale? Pero sí, con esta yo me he dado cuenta que sí, que una planta adulta, una planta ya vieja, una planta que ya tiene sus años, adaptarla al interior va a ser más difícil, se puede adaptar, ¿vale? Que luego también luego os contaré. Entonces, primer consejo es comprarla pequeña, sobre todo si no tenéis mucha luz en casa, aún más, ¿vale? Cuanto más pequeña mejor, para que ahí cuando la pongáis en ese lugar donde a lo mejor no tiene mucha luz, ya que esta planta es una planta que requiere bastante luz, pueda adaptarse con facilidad y con rapidez, ¿vale? Y no pase el tiempo intentando adaptarse y acabe muriendo. Entonces, este es el primer consejo. Lo segundo, es una planta que requiere de mucha luz, ¿vale? Por eso lo de comprarla pequeña, como os acabo de hablar, y ponerla, si no tenéis mucha luz, cuanto más pequeña, mejor se adaptará. Pero no es garantía, ¿vale? Requiere un mínimo de luz. Es una planta que yo me he dado cuenta, o sea, yo siempre la he tenido con mucha luz. Ha habido alguna época que no ha tenido tanta luz y me ha funcionado medio bien, pero era la época cuando era pequeño, ¿vale? En esta época lo tuve en una circunstancia en la que no tenía mucha luz, aún así tenía luz, ¿vale? No como ahora, pero tenía. Y bueno, y se adaptó bien. Entonces, si queréis garantizar que esta planta funcione, dadle mucha luz, ¿vale? Es importante. Mucha luz es igual a lo más cerca posible de la ventana que podáis. ¿Qué más? Tema de temperatura. Yo tengo la temperatura que tengo en mi casa. Vivo en Barcelona, ¿vale? Inviernos fríos, veranos muy calientes. Aún así está en el interior de casa, con lo cual tiene un microclima que es bastante óptimo para ella. Lo mínimo que esta planta conoce son 18 grados y lo máximo, por ejemplo, ahora estamos viviendo una ola de calor exagerada, casi que en toda Europa. Si no tengo el aire acondicionado puesto en casa, las temperaturas se pueden ir a 31-32 grados, ¿vale? Que es muchísimo, pero está
intacto. Es decir, no le afecta nada ni los 18 grados ni los 32 grados. Nada. Podría tener temperaturas más bajas. Hasta 15 grados no tendréis problema con él. Más altas no lo sé, porque no he tenido más altas, pero tampoco creo que le pasara nada. Así que el tema de temperatura yo creo que es una planta que en ese sentido es fácil tener en un interior de casa. Humedad. La humedad que yo tengo en casa, por donde vivo, es una humedad baja. Baja me refiero entre el 50 y el 35% de humedad. Ahora, en pleno julio, con la ola de calor, llevamos ya más de un mes, 2 meses, con un 35% de humedad. Es decir, humedades súper bajas. Perfecto. Probablemente las hojas, pues si tuvieran un poquito más de humedad, tendrían un poquito de más brillo, estarían un poquito más tiernas, ¿vale? Están muy rígidas. Pero está bien. La cuestión es que está bien, luce bien, no tiene ningún problema. Ya os digo, seguramente un 50, 60, 70% de humedad a esta planta le iría genial y prosperaría mejor. Pero está bien, y en casa lo que tenemos que intentar con nuestras plantas es que con los mínimos cuidados estén lo mejor posible, ¿vale? Y esto es un poco lo que os estoy contando ahora mismo de esta planta. ¿Qué más? Cosas que yo le hago a esta planta y que le hice desde un principio y que es muy importante y a tener en cuenta. Yo la he ido trasplantando más o menos cada año y medio. La he ido poniendo a una maceta un poquito más grande. Pero esto no quiere decir que vosotros, en vuestro caso concreto, tengáis que trasplantarla cada año y medio. ¿Por qué? Porque yo la he ido trasplantando según también he visto que crecía y que se enraizaba su maceta. Si yo veo que pasa un año y medio y la planta no ha crecido, está estancada, y que miro sus raíces, las saco de la maceta y veo que no ha poblado toda la maceta, digamos, todo el diámetro, entonces no la voy a trasplantar, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta. Yo, la planta, desde que la tuve, ha ido creciendo progresivamente y llenando la maceta de raíces, entonces yo la he ido cambiando a una maceta mayor. Pero esto es muy importante porque si vosotros veis que vuestra planta está estancada y lleva un año sin moverse, porque toque un año no toca cambiarla de maceta, ¿vale? Que esta planta, si queréis que crezca y que se haga tan grande, vais a tener que cambiarla de maceta. O sea, eso es así. En una maceta pequeña no va a prosperar así. Irá prosperando poquito a poquito, pero llegará a un punto en que ya será muy poco, muy poco, muy poco. Entonces, tened en cuenta que si la planta va bien, si va creciendo, vais a tener que irle cambiando de maceta. Y mirad el vídeo que hice con el cambio de maceta, porque le puse una maceta, bueno, que es la que tiene ahora, que es súper grande, para que él pueda tener esta dimensión. ¿Qué más? Hay un tema que es el tema de los riegos. Y este es el tema que a lo mejor es de las pocas cosas que podemos hacer mal, porque nosotros incidimos directamente en ellas. En la temperatura, pues bueno, es la que tenemos, la humedad es la que tenemos, los cambios de tiesto, pues bueno, al final no es algo muy complejo y tampoco es algo que le afecte a la planta. O sea, no podemos hacerlo bien o mal, o sea, simplemente es quitar la planta, ponerle un tiesto más grande y echar tierra. Pero el tema del riego sí que es algo que podemos hacer mal. Entonces, yo riego con agua del grifo, es descalcificada, pero creo que aunque tuviera cal, es decir, que no la descalcificase, pues yo creo que aún así iría bien. No le pasaría nada porque en otros sitios no he tenido otras veces no he tenido descalcificador y ha funcionado bien, ha llegado hasta ahora. Entonces, vamos a partir de que le toca regar. Yo riego abundantemente. Abundantemente para mí es que una vez regado, me he asegurado de que el sustrato está empapado, o sea, está mojado, porque a veces ahí tenéis que tener cuidado de no regar y que porque esté muy seco se vaya todo por el contorno de la maceta, que digamos que siempre se encoge un poquito cuando se secan, el sustrato se encoge y se vaya por ahí y drene mucho, pero no esté mojado el sustrato. Entonces, os cercioráis de que el sustrato está mojado y en ese momento tiene que drenar. Un poquito, no hace falta mucho, quizás un 10% de lo que habéis echado. Si echáis, no sé, 1 litro, pues que drene 100 mililitros, ¿vale? No sé, una cosita así. En este caso, esto sería un riego para esta planta que estaría correcto, bien mojadito. Entonces, ¿y ahora qué? Ahora viene la parte un poco más complicada. Ahora, lo que yo hago, ¿vale? Esto es lo que yo hago, ¿eh? Siempre os estoy contando lo que yo hago y mirad cómo está. Entonces, lo que yo hago es esperar a que seque, ya que seque bastante.
¿cuánto secar, ¿no? Yo, por norma general, lo que hago que cuando está seco un 80%, ¿vale? Es decir, está ya bastante seco, pero aún no está seco del todo. Pero está bastante seco, ¿eh? Sobre todo, yo en este caso me paso más de seco que no de mojado. Con lo cual, cuando veo que está bastante seco, lo riego, y lo riego abundantemente. Esta planta, en este caso, tiene señales, se le ha caído alguna hoja, señales, algunas marquitas en las hojas, y si a esta planta la dejarais de regar de por vida, lo que pasaría sería que poco a poco le irían saliendo marcas en sus hojas y iría perdiendo hojas de la parte inferior hacia arriba. Lo último es lo último que perdería. Lo que os quiero decir con esto es que si realmente veis que vuestra planta se le está cayendo alguna hoja, está poniéndose manchas un poquito feas en las hojas, si todo está bien, os hablo, si es una planta adaptada, es una planta que siempre ha estado bien y ha crecido bien y de repente le pasa esto, es que estáis dejándola secar muchísimo, ¿vale? No lo hagáis esto. Otra cosa muy distinta es que pierda hojas y le salgan manchas en sus hojas, pero la planta nunca ha estado bien. Entonces es por otra cosa, no tiene por qué ser por el riego, que puede ser, ¿vale? Puede ser, pero no tiene por qué serlo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo hago con el riego, ¿vale? Podéis probarlo, mirarlo y veis a ver si lo estáis haciendo bien o no lo estáis haciendo bien, pero a mí es lo que me está funcionando. El último punto a tener en cuenta, o que yo he tenido en cuenta con esta planta, es el tema del fertilizante. Yo es una planta que para que crezca y esté bien, yo la he ido fertilizando, siempre. Ha habido épocas que le he echado humus. Ha habido épocas que ha estado con fertilizante granulado, de liberación lenta. Y ahora, esta última época, le estoy suministrando un fertilizante líquido para plantas de interiores, para plantas de hoja verde, básicamente. Es un fertilizante que podéis encontrar en cualquier sitio. Y bastante continuado. No hago excepciones, en mi caso, entre invierno y verano. En verano a lo mejor sí que es verdad que lo fertilizo un poquito más, porque los riegos son más constantes. Pero como mi planta en invierno crece, como está con una buena temperatura y con una buena iluminación, es una planta que en invierno sigue creciendo. No tanto como en primavera-verano, pero también lo sigue haciendo. Entonces, yo la fertilizo también en invierno, ¿vale? Ya os digo, podéis usar humus de lombriz, que es un buen abono, el mejor abono que le podéis echar. Podéis echarle fertilizantes granulados, que es más cómodo. Y líquidos. En mi opinión, el líquido es el más apropiado para estas plantas. Y sobre todo para interior, ¿vale? Entonces, bueno, así es como de tenerlo pequeñito, lo he tenido hasta ahora así de grande y así de bien. Otro tema que os quiero contar es el otro ficus que tengo, que ahora lo estaréis viendo en una imagen. Este otro ficus es un ficus que compré hace un año, año y medio más o menos, y ya lo compré grande, lo vi con un tronco gordo, ramificado, bueno, estaba súper bonito, era muy caro, porque al ser un ficus grande, su precio era elevado, no sé si igual pagué unos 250, 220 euros. El caso es que, súper bonito, lo puse en otra sala de mi casa. El ficus del que os he hablado anteriormente lo tengo en el salón, y el ficus del que os estoy hablando ahora lo tengo en la cocina, pero los dos dan en la misma orientación, dan más casi aproximadamente al norte, pero tienen ventanales muy grandes en los que reciben mucha luz. La temperatura es la misma, la humedad es la misma y yo le he dado los mismos cuidados. Pero ¿qué ha pasado con este ficus? Este ficus fue llevarlo a casa y en cuestión de semanas, si no días, empezaron a caerse alguna hoja y a ponerse manchas de color café, pero muy fuertes y no era un poquitito, no, eran manchas grandes, o sea, algo grave, algo le estaba pasando, pero no era algo que yo estaba haciendo, porque yo lo estaba cuidando exactamente igual, aparte que tenía unas buenas condiciones. Y aquí es donde anteriormente, al principio del vídeo, os hablaba de comprarlo pequeño. Cuando compramos plantas grandes son difíciles de que se adapten a casa. Ellas ya tienen sus manías, ellas están acostumbradas, todo su follaje, todo su tronco, todo su sistema radicular está acostumbrado por años a vivir en unas condiciones. Y ahora, de repente, lo ponemos dentro de una casa que 100% seguro que va a estar peor que de donde venía, y esa planta tan grande, con tantas hojas, con tanto que soportar y mantener, empieza a no estar bien. Se asfixia, no tiene a lo mejor la ventilación que tenía, no tiene la luz que tenía, la humedad es poca, mil cosas que pueden pasarle. ¿Qué ha pasado? Que a día de hoy
estuvo mal durante unos 6 meses, mal me refiero con esas manchas y que no le veía yo un crecimiento bueno, o sea, no lo veía una planta sana. Pero sí que es verdad que con paciencia ella ha ido adaptándose. Sigue teniendo algunas hojas mal, porque ya las tenía y esas hojas no se ponen bien, y ha perdido algunas hojas, pero todo lo que está creciendo ahora ya empieza a crecer bien y yo creo que realmente ya es una planta que va a prosperar y va a estar bien en casa. Pero le ha costado 1 año y medio estar bien y probablemente si hubiera tenido menos luz y una temperatura peor, probablemente ese ficus hubiera muerto. Y por más que yo hubiera querido tratarlo bien, no hubiera salido adelante. ¿Por qué? Porque el ficus, en mi experiencia, es una planta que de grande es difícil de adaptar dentro de casa. Así que ten en cuenta estos consejos, todo lo que te he estado contando, y espero que puedas adaptar algunas cosas a tu casa o que al menos entiendas por qué le pasa algunas cosas que le está pasando a tu ficus. Y bueno, y que así poquito a poquito podamos ir teniendo todas las plantas un poquito mejor en casa. Gracias por ver este vídeo y espero verte en el próximo.